Finalizado el capítulo de las patologías bronquiales obstructivas que ya tratamos, como el asma y la EPOC, es tiempo de introducirnos en el capítulo de las enfermedades del intersticio pulmonar, que se conocen con las siglas o bien con el acrónimo de PID, enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Este grupo de enfermedades intersticiales incluyen un conjunto muy heterogéneo de afecciones que comprometen principalmente las estructuras alveolos intersticiales del parénquima pulmonar y que se expresan todas ellas con manifestaciones clínicas, radiológicas o de funcional respiratorio que son similares. Recordemos que oportunamente dijimos que los sacos alveolares y los alveolos que suspenden de ellos no están en un espacio virtual, en un vacío, sino que están sostenidos por una matriz de tejidos conectivos y fibroblastos, y esa red de tejido conectivo que brinda soporte al pulmón se conoce como intersticio. Normalmente, esa matriz es invisible en condiciones normales a la captura de las imágenes por los estudios de imagen, por la radiografía o la tomografía. Como veremos aquí en la izquierda, los componentes fundamentales del intersticio debemos limitarnos fundamentalmente a lo que se conoce como lóbulo pulmonar secundario, que está constituido por muchos sacos alveolares y que está dividido por un intersticio que se llama intersticio intralobular. El vaso que llega a la parte central de ese intersticio está rodeado de tejido conectivo que se llama intersticio centrilobulillar. Todo tejido conectivo que está por debajo de la pleura recibe el nombre de intersticio pleural y cada lóbulo pulmonar secundario está separado de otro lóbulo pulmonar secundario por los septum interlobulares. Y por último, sabemos que al pulmón entran vasos y bronquios y todo el tejido que circunda a estos vasos y bronquios se conoce como intersticio peribroncovascular. En definitiva, este intersticio está constituido por las paredes alveolares, por los espacios peri y broncovasculares, por los septum interlobulares y por espacio subpleural. Muy bien, aquí le muestro en detalle los principales mecanismos que ya se conocen como implicados en la patogénesis y progresión de las enfermedades intersticiales fibrosantes del pulmón. Veamos el detalle arriba a la derecha. Tal vez el puntapié inicial lo dan diferentes tipos de noxa que afectan directa o indirectamente al epitelio alveolar, sobre todo al neumonocito de tipo 2 y al endotelio microvascular que está adyacente al mismo. Evidentemente hay una liberación de mediadores profiblóticos que lo único que hacen es reclutar fibroblastos dentro de los fibroblastos residentes o la transformación de fibrocitos circulante a fibroblastos residentes o bien la transformación de neumonocitos de tipo 2 que sufren una modificación mesenquimática y se transforman en fibroblastos. Este daño que existe a nivel del epitelio y del endotelio promueve la liberación de factor de crecimiento que provienen ya sean de las plaquetas, del mismo endotelio vascular o de los mismos fibroblastos básicos que están localizados. Esto promueve el reclutamiento de leucocitos, células mononucleares y linfocitos T que liberan mediadores profibróticos que hacen que de este reclutamiento de fibroblastos existe una activación de lo mismo y desde esta activación una transformación de los mismos a miofibroblastos. Estos miofibroblastos liberan una excesiva cantidad de matriz extracelular, fundamentalmente de colágeno, lo que promueve una rigidez del tejido intersticial, perdiendo la elasticidad, y esto provoca una estimulación de tipo mecánica que nuevamente promueve el reclutamiento de fibroblastos y la activación de los mismos, generando lo que se conoce como una fibrosis pulmonar autosostenible, es decir, como un círculo vicioso. La mayoría de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas comparten rasgos comunes en diferentes variables, como por ejemplo, desde el punto de vista clínico, la mayoría cursan con disnea progresiva, tos de tipo irritativa, y al examen físico en la auscultación se detectan los típicos rales secos inspiratorios que se los conoce con el nombre de rales velcro, y también
suelen tener clavin, es decir, hipocratismo digital. Desde el punto de vista diagnóstico por imágenes, podemos ver los patrones típicos de compromiso intersticial difuso. En las pruebas de función pulmonar confirmamos el patrón de tipo restrictivo, con disminución de la capacidad vital forzada, que es progresiva en el tiempo. En las pruebas de laboratorio se detecta hipoxemia, sobre todo durante el ejercicio, y una DLCO, es decir, una difusión del monóxido de carbono que está disminuida como expresión de un trastorno típico de la difusión. Por último, el compromiso anatomopatológico está caracterizado por una afectación del intersticio que va desde un depósito anormal de colágeno hasta una real desestructuración del parénquima pulmonar. Aquí les muestro una clasificación de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas o EPID. Vemos que las EPID pueden clasificarse en primera instancia como aquellas de causa conocida y aquellas de causas desconocidas. Dentro de las causas conocidas, las que más se destacan son las enfermedades del tejido conectivo, como vamos a ver, la toxicidad de algunos fármacos o exposición a radioterapia, la neumonitis por hipersensibilidad y la neumoconiosis. Dentro de las causas desconocidas, tenemos dos grandes grupos. La primera, las neumonías intersticiales idiopáticas, dentro de los cuales está el grupo que por tener características propias y tener un alto índice de mortalidad es la más destacada de todas, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Hay otras que no tienen o no cursan con fibrosis pulmonar idiopática, dentro de las cuales están las NINE, que son las neumonías intersticiales no específicas, que tienen connotaciones propias y también las vamos a destacar. Y dentro de las causas desconocidas están aquellas que se las conoce como primarias o asociadas a procesos desconocidos, y dentro de esta vamos a destacar a la sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa difusa sin casio. Una manera más práctica de interpretar esta clasificación de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas o EPID es evaluando esta diapositiva. Dentro de las EPID de causa conocida, como podemos ver a la izquierda, están las vinculadas a las enfermedades del tejido conectivo, como la esclerodermia, la artritis reumatoidea, la polimiositis, dentro de las más frecuentes. Y por otro lado tenemos aquellas vinculadas a una exposición ocupacional, como el caso de la asbestosis, la esberidosis, la silicosis. Y también por otro lado están las vinculadas a exposiciones a fármacos como la amiodarona, la nitrofurantoína y la bleomicina. Y finalmente, dentro del grupo de la EPID de causa conocida, están las vinculadas a una exposición ambiental, como la neumonitis por hipersensibilidad, antes conocida como alveolitis alérgica extrínseca, y que lo más frecuente es sobre todo dada por la exposición a proteínas que vienen de los pájaros. Ahora, dentro de las EPID de causa desconocida, tal vez la más importante en mayor jerarquía es la neumonía intersticial idiopática, la cual incluye a la fibrosis pulmonar idiopática y a la neumonía intersticial no específica, también conocida como NINE. Por otro lado tenemos a la enfermedad granulomatosa más destacada, que es la sarcoidosis, y luego está el grupo de las EPID menos comunes y que incluyen a las vasculitis y a las enfermedades eosinofílicas. Y aquí les muestro cuáles son las EPID más frecuentes y cómo se distribuyen porcentualmente. Así, las más frecuentes son la fibrosis pulmonar idiopática, la sarcoidosis, la neumonitis por hipersensibilidad y aquellas asociadas a enfermedades del colágeno. Cada una de ellas representa el 20% del total de las EPID, quedando un 10% para neumoconiosis y otro 10% para otras variantes, como las de la vasculitis y aquellas que incluyen a patologías eosinofílicas. No todos los tipos de enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPID, tienen la misma forma evolutiva. Algunas de ellas pueden estar asociadas a una suerte de fenotipo fibrosante progresivo. Aquí vemos la mayoría de las EPID, es decir, las más importantes, incluidas en un óvalo azul, como la neumonitis por hipersensibilidad, las EPID vinculadas a las enfermedades del colágeno o autoinmunes, que es lo mismo, las relacionadas a algún tipo de exposición, la sarcoidosis, la neumonía intersticial idiopática no FPI, es decir, no fibrosis pulmonar idiopática, y por último, la fibrosis pulmonar idiopática. Y ahora vemos las mismas que están incluidas en parte dentro de un óvalo amarillo transparente, que significa que tienen la expresión de un fenotipo de fibrosis progresiva, que de seguro
marcan un peor pronóstico evolutivo. Y si se fijan bien, la única que está totalmente incluida en este fenotipo fibrosante es la fibrosis pulmonar idiopática, es decir, que sí o sí seguirá una evolución hacia una forma de fibrosis rápidamente progresiva. Respecto de las enfermedades pulmonares intersticiales que cursan con fibrosis progresiva, es importante destacar que existen algunos parámetros comunes que son conocidos, como por ejemplo los mecanismos patogénicos y fisiopatológicos, la tendencia a una fibrosis autosostenible en el tiempo, la disminución progresiva de la función pulmonar, el empeoramiento de la disnea, el deterioro de la calidad de vida y la mortalidad temprana. Pero también existen factores que a la fecha para nosotros son desconocidos, como por ejemplo marcadores o predictores de la protección de la enfermedad. Cómo seleccionar a pacientes para el tratamiento oportuno, ya sea en base al uso de inmunosupresores como de antifibróticos. También desconocemos cómo evaluar la respuesta de este tratamiento y cómo evaluar los resultados de los reportes validados por parte de los pacientes. Ahora me voy a referir a la fibrosis pulmonar idiopática, la cual se define como una enfermedad pulmonar crónica de causa desconocida que es progresiva e irreversible. Cada año hay entre 3 y 9 casos nuevos cada 100.000 habitantes, según diferentes series, y en el mundo se reportan 35.000 casos nuevos cada año. Predominan el sexo masculino y en mayores de 50 años de edad. La sobrevida es de solo el 25% a los 5 años, pero en la vida real, 50% fallecen a los 3 años de realizado el diagnóstico, probablemente por un diagnóstico tardío. La etiología, si bien es desconocida, existen factores predisponentes como lo genético en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática familiar, el tabaquismo, el reflujo gastroesofágico, factores autoinmunes, inclusive factores microbianos de tipo virales. El diagnóstico se hace a través de un equipo multidisciplinario que se lo conoce como EMD, que incluye sobre todo a neumonólogos y a imagenólogos, pero también aparecen reumatólogos y anatomopatólogos como necesario en la discusión. Y el diagnóstico se hace ya sea a través de una tomografía axial computada de alta resolución o bien a través de una biopsia pulmonar. Bueno, vamos a ver cuáles son los posibles cursos evolutivos que tiene la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es una representación muy esquemática, pero debemos saber que la mayoría de las veces la evolución de la fibrosis pulmonar idiopática es variable e impredecible. Vemos en este cuadrito en la línea vertical la progresión de la enfermedad, en la línea horizontal el tiempo en años y vemos una primera línea punteada superior que es donde supuestamente inician los síntomas, una segunda línea punteada que es el tiempo donde se hace el diagnóstico y la mayoría de veces pasan más o menos 2 años entre el inicio de los síntomas y la detección diagnóstica de la enfermedad y por último tenemos una tercera línea horizontal que está marcada por la mortalidad. Y así tenemos una primera trayectoria de curva que es la más fatídica de todas porque en un año los pacientes transitan por el inicio de la enfermedad, el inicio de los síntomas, apenas le hacemos el diagnóstico, ni siquiera tenemos tiempo de hacer el tratamiento y al año ya fallecen los pacientes. Después tenemos una segunda trayectoria que es la línea C, que yo le diría que es una de las más frecuentes, a donde empieza la enfermedad, el inicio de los síntomas, no sabemos cuánto es el tiempo de este periodo subclínico, pero por lo menos pasan 2 años hasta que se realiza el diagnóstico luego de la aparición de los síntomas y la trayectoria después es más o menos lenta y puede estar entre los 5 o 6 años de sobrevida. Pero existe una tercera trayectoria que es la de la marcada con la línea y la letra B, a donde los pacientes normalmente tienen un periodo lento de evolución, probablemente todavía subclínico, de pronto se le hace el diagnóstico cuando tienen una exacerbación. Esta caída brusca que yo les muestro es una exacerbación, a donde el paciente entra en tremenda dificultad respiratoria, a donde tiene tremenda hipoxemia, necesita tratamientos con corticoides y antibióticos hasta que se recupere y nuevamente se aplana para nuevamente ante una nueva exacerbación caer y la mortalidad está más o menos a los 3 años. Lo más importante de todo esto es que hay un periodo subclínico que nosotros no lo vemos, pero lo que sí podemos modificar es el tiempo
de diagnóstico, en de que aparece el primer síntoma, sospechar la enfermedad, rápidamente hacer el diagnóstico, por lo menos ganamos 2 años de tratamiento. Hoy por hoy vamos a ver los tratamientos que existen, que son antifibróticos, pueden modificar la trayectoria de cualquiera de estas líneas. Bueno, aquí les muestro cuáles son los principales patrones de imágenes que podemos encontrar en estas enfermedades del intersticio pulmonar. Que arriba a la izquierda vemos el patrón lineal, que la mayoría de veces son bilaterales, el patrón de tipo reticular, hay una forma especial de patrón reticular que recibe el nombre de panal de miel o panal de abeja, después está el patrón nodular y un mix de patrón reticular y patrón nodular que se llama retículo nodular. Bueno, aquí les muestro algunas imágenes que son bastante características de la fibrosis pulmonar idiopática. Las vemos en la radiografía de tórax, una teleradiografía de tórax, donde yo les diría que lo más importante de todo es ver esta suerte de imagen radiopaca, medio fluo, que se llaman vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, y la característica que tienen los bordes del corazón y del mediastino que están como deflecados. Esto está hablando de que existe un problema del intersticio. Mucho más marcado en esta otra placa, a donde vemos mucho más vidrio esmerilado, también vemos mucho compromiso reticular, difuso bilateral y el deflecamiento típico de los bordes, tanto derecho como izquierdo del corazón, que habla de un compromiso intersticial. Cuando vamos a la tomografía axial computada de alta resolución, es mucho más evidente las imágenes que vemos, pero yo quiero destacarles sobre todo el estadio final de la fibrosis pulmonar idiopática, que es la panalización o pulmón en panal de miel, que van a ver todas estas estructuras que parecen como un panal de abeja, pero también existen unas estructuras ven imágenes más radiolúcidas, aquí, aquí y aquí, que se llaman bronquictasia o bronquiolectasia por tracción, que también son características de esta enfermedad. En este corte que es coronal, yo se lo muestro para que ustedes vean que la mayoría de las veces esta enfermedad, la fibrosis pulmonar idiopática, sobre todo una neumonía que se llama neumonía intersticial usual, hay como una especie de degradé que se va intensificando desde los vértices hacia las bases, es decir, que el compromiso es menor en los vértices, va aumentando hacia las zonas medias y se intensifica sobre todo en las bases con la típica imagen de panalización y también de las bronquictasias por tracción. Bueno, aquí les muestro en la imagen de la izquierda lo que yo realmente me referí en la fibrosis pulmonar idiopática, que es característico, que es ese gradiente ápico-basal subpleural. Ver las lesiones en los vértices son menores y se van intensificando a medida que se aproximan a las bases. Y esto lo ven ustedes aquí. Las lesiones son mínimas en los vértices y se van intensificando hacia las bases. Y en las bases lo que nosotros vemos, todas estas imágenes radiolúcidas que están aquí, aquí y aquí, son típicas de la imagen de panal de miel. Esta imagen radiolúcida que está aquí, en forma tipo horizontal, es una típica bronquictasia por tracción. Aquí hay imágenes u opacidades reticulares bastante características y todo lo que ustedes ven aquí, esta especie de radioopacidad flu, es lo que se llama vidrio deslustrado. Y claramente lo podemos ver a lo que acabo de señalarles, como está localizada en esta imagen de la derecha. Aquí les muestro un corte anatomopatológico característico de lo que es un pulmón sano y un pulmón con fibrosis pulmonar idiopática. En el pulmón sano vemos las características de la estructura que todos conocemos, con el espacio alveolar, el intersticio, la matriz que lo rodea, de un tejido colágeno, pero respetando la estructura normal. En cambio vemos un corte de un pulmón de una fibrosis pulmonar idiopática con una neumonía de tipo usual, donde vemos gran engrosamiento del intersticio, gran engrosamiento con depósitos de colágeno, fibroblastos y miofibroblastos y una gran desestructuración del parénquima pulmonar que después nosotros vemos en las imágenes como panalización. Esto es afuncional para el intercambio gaseoso porque provoca un gran trastorno de la difusión con hipoxemia que se manifiesta fundamentalmente durante el ejercicio.
Bueno, aquí quiero valorar fundamentalmente la importancia del diagnóstico temprano de esta enfermedad, la importancia de la derivación temprana a un médico especialista o bien la importancia de la derivación temprana a un equipo multidisciplinario que incluya especialistas en la fibrosis pulmonar idiopática. Aquí vamos a seguir diferentes tipos de trayectorias. Vamos a ver en la línea vertical la sobrevida en porcentaje y en la línea horizontal los años que van transcurriendo. Y yo quiero que sigan dos trayectorias fundamentales. La primera, que está en negro, que es esta que yo estoy marcando, es la sobrevida que tienen los pacientes a 5 años cuando el diagnóstico se le hizo dentro del año de que empezó los síntomas. Y que sigan la trayectoria ahora de la línea colorada, a donde vemos a los 5 años la sobrevida que tienen cuando el diagnóstico se le hizo más de 4 años después de iniciados los síntomas. Y vean la trayectoria que sigue en la línea azul, a donde el diagnóstico se hace entre los 2 y 4 años, y dijimos que de ellos 1 de cada 2 sobrevivía, es decir, que más o menos el 50% sobrevivía a los 3 años, cuando el diagnóstico se lo hace 2 años después de haber comenzado los síntomas. Es importante entonces que aquellos pacientes que sean valorados inicialmente por médicos de atención primaria o médicos clínicos sean derivados rápidamente a médicos especialistas neumonólogos en esta enfermedad. Bueno, aquí le muestro un gráfico comparativo del nivel de sobrevida en porcentaje a los 5 años de la fibrosis pulmonar con respecto a la mayoría de los cánceres. Y van a ver ustedes que la fibrosis pulmonar, que está traducida en esta barra de color verde, tiene menor sobrevida que la mayoría de los cánceres, excepto cuando lo relacionamos con 2 cánceres, el de pulmón y el de páncreas, y solamente 2 cánceres de pulmón y del páncreas tienen menor sobrevida que lo que tiene a 5 años la fibrosis pulmonar idiopática. Respecto del tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, existen objetivos definidos como ser reducir los síntomas, detener la progresión de la enfermedad, mejorar la calidad de vida de los pacientes, evitar o reducir las exacerbaciones, que de hecho son las que aumentan la progresión de la enfermedad, y por supuesto el objetivo de máxima, que es el de prolongar la sobrevida de los pacientes. Para conseguir estos objetivos debemos instar a los pacientes a que sí o sí dejen de fumar, tratar su reflujo gastroesofágico si es que lo tienen, proponer el uso de 2 drogas antifibróticas como ser la pirfenidona y el nintedanib, la oxigenoterapia domiciliaria en caso de hipoxemia persistente, la rehabilitación pulmonar siempre y finalmente ante el fracaso terapéutico la propuesta del trasplante de pulmón. Me voy a referir a una de las drogas antifibróticas por excelencia, que es la pirfenidona. Esta actúa inhibiendo la síntesis del colágeno y la producción de fibroblastos y miofibroblastos. Tiene un efecto antifibrótico, pero también antiinflamatorio y antioxidante a nivel del intersticio pulmonar. Se ha visto que disminuye considerablemente la declinación de la capacidad vital forzada a través del tiempo. No se sabe si tiene o no un real efecto sobre las exacerbaciones, pero sí aumenta la sobrevida. Como eventos adversos principales tiene trastornos gastrointestinales, plenitud postprandial, náuseas y vómitos, gran fotosensibilidad de la cual se tienen que cuidar los pacientes y por supuesto aumento de las enzimas hepáticas, lo que nos lleva a pedirle siempre un perfil hepático antes de iniciar el tratamiento. La pirfenidona, que viene en dosis de 267 miligramos por cápsula, se toma de la siguiente manera: del día 1 al 7, una cápsula 3 veces al día; del día 8 al día 14, 2 cápsulas 3 veces al día, y a partir del día 15 son 3 cápsulas 3 veces por día, y así se continúa permanentemente. La otra droga antifibrótica por excelencia es el nintedanib, que es un inhibidor intracelular de la tirosincinasa, que actúa sobre los factores de crecimiento ya sea plaquetarios o de los mismos fibroblastos y que están implicados en la proliferación, migración y diferenciación de los fibroblastos hacia miofibroblastos. La efectividad está dada en que disminuye considerablemente la declinación de la capacidad vital forzada a través del tiempo, disminuye las exacerbaciones, aumenta la sobrevida y disminuye síntomas como la tos y la percepción de la disnea. Como evento adverso fundamental está la diarrea en más del 60% y también tiene náuseas y vómitos en casi un 24%.
La dosis es de 150 miligramos, viene en cápsula blanda y se toma una cápsula blanda cada 12 horas, preferentemente con los alimentos. Estoy disponible para cualquier pregunta. Mientras tanto, muchas gracias.